Cuenta Händel, el compositor famoso por su obra El Mesías, que estaba con una especie de depresión, al menos espiritual, y salió a caminar por las calles de Londres, como quien busca hacer algo para buscar algo de calma. Y en una de las esquinas escuchó que una soprano cantaba y se acercó un poco a la ventana más del primer piso, y estaba cantando versos del Antiguo Testamento, salmos. Y dice él que tuvo en ese momento la convicción de que Dios le estaba hablando a él. No eran las palabras de esa mujer las que estaban conmoviéndolo, era Dios mismo. Llegó a su casa totalmente convertido, transformado, sin esa depresión, y en 22 días, casi en éxtasis, dice él, escribió esa obra maravillosa que es El Mesías. A lo que voy es que hay momentos en la vida donde Dios toca el alma de manera particular, y lo hace cuando quiere y como quiere, pero siempre pide algo de nuestra parte. Dios hace casi todo, pero no lo hace sin nuestro casi nada. Ese casi nada nuestro tiene que estar, aunque casi todo lo hace Él. Y en este sentido, seguir disponiendo nuestra alma en ponerle ganas a los ejercicios, en concentrarnos, aunque estemos cansados, en hacer silencio, en atender todo lo que podamos hacer para que Dios haga la obra, la hace Él. Tener la esperanza de que Él la puede hacer, pero tenemos nosotros que poner los medios, poner ese casi nada nuestro. Quería decir unas palabritas sobre algo que tenemos que rever también en nuestra vida para mejorar seguramente, porque por más bien que estemos, siempre se puede mejorar en esto. Y es lo siguiente: Dios se hizo hombre, Jesucristo. Jesucristo es el centro de nuestra fe. No podemos llegar al cielo sin Él, no podemos salvarnos, no podemos ser santos sin Él. Ahora bien, Jesucristo se quedó en la tierra, en la Eucaristía. Por eso, también tenemos que decir que no podemos llegar al cielo, no podemos ser santos sin la Eucaristía, porque no se puede separar la Eucaristía de Cristo. No hay diferencias, porque Cristo y la Eucaristía son una misma cosa. Y podemos considerarla, la Eucaristía, de dos maneras: como sacrificio y como sacramento. Voy a decir poquitas cosas, obviamente, de cada una de las dos. Hay libros y libros escritos. La Eucaristía como sacrificio es la Santa Misa. En cada Santa Misa se hace presente sobre el altar de manera incruenta, o sea, Jesús no sufre de nuevo, pero se hace presente el mismo sacrificio de la cruz de Cristo. Por eso puede el mundo, decía una santa, vivir sin el sol, pero no sin la misa. La misa es el constante presentarse el Señor a su Padre por nosotros. Incluso uno puede imaginarse que en cada misa yo voy al Calvario, voy a la última cena, estoy con Cristo, o mejor aún, decía un autor, pensar al revés, que la última cena y el Calvario vienen a nosotros. Es el mismo sacrificio del Señor, el mismo. Por eso una misa vale más que cualquier oración de cualquier persona durante toda su vida, porque vale la sangre del Señor. De ahí que no haya oración más perfecta, más necesaria que una misa para nosotros. Y si pueden entonces agregar, además de la misa dominical, alguna misa a la semana, si pudieran ir a misa diariamente, qué mejor que eso. Es la oración por antonomasia, porque es Cristo quien se entrega a su Padre por nosotros, y nosotros tenemos que aprender en cada misa a unirnos con Él. Es decir, que en cada misa tengo que ofrecerle a Jesús todo lo que soy y tengo, lo bueno para que vuelva al Padre porque Él me lo dio, lo malo para que sea sacrificado con Él en la misa. Tenemos que salir de cada misa con la idea de que tengo que dar la vida por Cristo, porque de hecho la di sobre el altar. Rever entonces eso, cómo participo de misa, si estoy yendo los domingos obviamente, y si estoy yendo, si voy con tiempo, si me preparo, si me quedo un ratito después de la misa para hacer acción de gracias de la misa, de la comunión que recibí. Estando San Juan Pablo II aquí en Argentina, no recuerdo bien en qué ciudad, antes de la misa se estaba revistiendo, se estaba poniendo el amito, y viene un diácono que iba a estar en la misa y le dice: Su Santidad, hoy es mi cumpleaños, todo contento. El Papa lo miró y siguió revistiéndose y rezando. El diácono se fue medio triste y desconcertado.
Terminó la misa y después del saludo final a los ministros, el Papa llamó a su secretario y le dijo: mira, aquel diácono que está allá, cumpleaños, regalarle este rosario, saludalo de mi parte. Hizo dos cosas hermosísimas el Papa. Lo saludó con toda la caridad de un padre, le regaló un rosario bendecido, pero le dio un consejo más, sin decir nada: aprende a prepararte para la misa. No ocupes el momento antes de la misa en otra cosa que no sea en pensar en Jesucristo. El Papa rezaba la misa privada, la que hacía todos los días, 40 minutos demoraba, sin sermón, ¿sí? Nosotros podemos hacer esta misa en 40 minutos con este sermón. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos las cosas más rápido. Él hacía todo lento, iba rezando. Ni qué hablar de la misa del Padre Pío, ¿verdad? Bueno, pensar entonces un poquito en eso. Y de otra manera que uno puede pensar en la Eucaristía es como sacramento. Si yo hubiera dicho algo más en la misa, podemos hablar también de la comunión, ¿sí? Digo dos palabritas, que en la comunión lo que hago yo es hacerme partícipe del sacrificio, me hago una sola cosa ahí, sobre todo con el crucificado, en la comunión, y recibo a Dios. Bueno, ahora termina la misa, queda el Santísimo en el sagrario. Bueno, ahí hay otra parte de considerar, mi contacto con Cristo en la Eucaristía. Santo Dominguito Sabio, el mismo que citábamos recién, que dijo que seguiría jugando, decía él, chiquitito como era: si quieres recibir muchas gracias de Dios, visita muchas veces a Jesús en la Eucaristía. Si quieres recibir pocas, visítalo pocas veces. Si no quieres recibir ninguna, no las visites nunca. Así de fácil, así de clarito. El beato Ceferino Namuncurá, tan nuestro, él llamaba la atención a las maestras porque era un niño muy aplicado, un ejemplo, y sin embargo en las clases parecía que se distraía y miraba por la ventana, y lo habían corregido un par de veces y medio que se tentaba, hasta que lo llamó el rector y le preguntó por qué. Era porque dejaba abierta la ventana de la capilla porque era sacristán, y entonces miraba la lucecita del sagrario y rezaba en ese momento. Y en el recreo a veces llamaba a los compañeritos y los invitaba a ir a visitar a Jesús en la Eucaristía. No se puede ir a visitar a Jesús en la Eucaristía sin recibir gracias, no se puede. Santa Teresita del Niño Jesús decía así como uno no puede caminar bajo la lluvia sin recibir gotas, por más que corra, me voy a mojar sí o sí, así tampoco uno puede visitar al Señor en la Eucaristía y no recibir de Él muchas gracias. Por más que estemos tristes, por más que estemos desolados, que estemos distraídos, al menos estamos ahí con Él. Eso es lo importante. Incluso Santa Teresita se dormía a veces, carmelita y todo, pero bueno, ser humano, y se le costaba a veces estar despierta por una salud un poco débil. Y una vez le dijo al Señor que ella estaba preocupada por eso, y Jesús le dijo: ¿te acuerdas cuando te dormías en la falda de tu padre? Sí, ¿se enojaba tu padre por eso? No, él era feliz porque yo estaba con él y me contemplaba. Bueno, así de feliz soy yo contigo aunque te duermas. Estamos ante el Señor, el mismo amor encarnado. También entonces pensar cómo está mi relación con Jesús en la Eucaristía, porque es lo mismo que pensar cómo está mi relación con Jesús. Pensar si no puedo agregar alguna visita al Santísimo en la semana, si no puedo anotarme quizás en alguna capilla de oración perpetua en alguna hora semanal. No sé, cada uno verá, pero hay que analizar también eso, porque pensar en eso es pensar en Jesucristo, y no podemos ser santos sin Él, y estamos acá por Él. A la mujer eucarística, como la llamó San Juan Pablo II a la Virgen, le vamos a pedir esa gracia, la gracia de poder aprovecharnos de la misa. ¿Cómo habrá vivido María las misas que vivió antes de ir al cielo? ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrá recordado la pasión? ¿Cómo habrá recibido a Jesús en la comunión? Difícil, ¿no? Pensar la profundidad, que nos ayude ella entonces a descubrir, a redescubrir esa gran verdad de que Jesús está ahí, está Él, todo Él, y que eso cambie entonces parte de nuestra vida, porque reconocer eso puede ser que seamos otros, porque vamos a reconocer cuánto Dios nos ama y cuánto merece ser amado. Que nuestra Madre nos alcance esta gracia.